Saludos, en el video de hoy vamos a ver cómo resolver el problema del por qué no podemos grabar el sonido de nuestro computador. Generalmente cuando nosotros instalamos Windows en un computador genérico o clon, Windows instala drivers o controladores genéricos. Estos controladores genéricos no pueden ser completamente compatibles con todos los componentes de hardware específicos del equipo, lo que puede causar problemas como la falta de un mezclador de sonido. Para resolver este problema hay que instalarle los controladores adecuados que correspondan al modelo de la tarjeta madre que tiene el equipo. En mi caso, la tarjeta madre utiliza los drivers Realtek, por lo que hay que descargarlos de su página e instalarlos. Ustedes deben buscar el modelo de su tarjeta madre y descargar lo que les corresponda, ya sean Realtek u otros. Antes voy a mostrarles lo que les he mencionado y para eso voy a abrir el administrador de dispositivos. Ok, como pueden ver aquí donde dice entradas de audio, todo parece estar bien. ¿Ves? Pero si nosotros nos vamos a sonido, escribimos en la opción de búsqueda sonido y luego cambiar sonidos del sistema y nos vamos a la pestaña grabar, podemos ver que el mezclador de sonido no aparece. Bien, vamos entonces a resolver este problema instalando los drivers adecuados. Como dije antes, los de mi tarjeta son los drivers Realtek y que ya los descargué de su página. Ok, aquí ya tengo los drivers, voy a ejecutarlo, lo ejecuto. Se comienza a instalar los mismos. Esto puede durar varios minutos. Yo con la magia de la edición voy a pausar un poco el video y cuando ya esté listo para reiniciar el equipo vuelvo. Entonces ya saben, ustedes tienen que buscar los drivers adecuados de su tarjeta, porque de lo contrario no van a poder solucionar el problema. Bien, ya terminó la instalación, me pide que reinicie el equipo, voy a parar constancia y regreso o retomo cuando ya el equipo se haya reiniciado. Ok, Windows ya se reinició, así que ya podemos verificar si los drivers de sonido activaron el mezclador. Así que voy a irme a la opción buscar y voy a escribir la palabra sonido y en cambiar sonidos de sistemas le damos clic, lo que nos va a abrir la ventana de sonido donde podremos ir a la opción o la pestaña grabar. Bien, como pueden ver aquí tengo ya el mezclador de sonido, el mezclador, la mezcla estéreo, pero está como desactivada. Ok, entonces damos botón derecho y la activamos. Este es un procedimiento bastante sencillo. Ahora les muestro la otra forma de cómo activarlo. Ok, aquí está activado. Ahora lo voy a deshabilitar para enseñarles el otro camino. El otro camino podríamos simplemente ir aquí donde está el icono de altavoces, le damos un clic con el botón derecho y vamos a abrir la configuración de sonido. Ok, en la configuración de sonido vamos a ir a administrar dispositivos de sonido y como pueden ver ya tengo la mezcla estéreo también, solamente tengo que darle un clic y decir habilitar. Bien,
estas son las dos formas de activar la mezcla estéreo. Bien, con esto hecho ya podemos grabar cualquier tipo de sonido que la computadora emita. Si estoy viendo cualquier video, si estoy escuchando cualquier tipo de música en una página web o en YouTube, entonces puedo grabar ese sonido que está emitiendo la computadora. Así que vamos a ver el ejemplo concreto para que ustedes también lo puedan hacer. Ok, yo voy entonces a abrir el Audacity para hacer el ejercicio. Aceptamos y lo que tenemos que hacer es irnos en esta versión de Audacity, irme a configuración de audio y donde dice dispositivo de grabación, buscar lo que diga mezcla estéreo. Ok, entonces tienen que verificar que esto esté activado. Como ya está activado, entonces lo que tenemos que hacer es grabar. Pero antes vamos a irnos a YouTube, ok, para escuchar un sonido cualquiera. Bien, aquí tengo, para no tener problemas, porque anteriormente grabé una música en YouTube de samba y YouTube me silenció el video por derechos de autor y bueno, tuve que volverlo a hacer, y es esta parte que ustedes están viendo en este momento. Así que voy a utilizar una canción de dominio público para no tener este tipo de problema. Bien, vamos a abrir esta. Ok, no sé si están escuchando, yo voy a aumentar un poco el volumen. Lo paro. Y ahora voy a comenzar a grabar este sonido que emite el PC. Así que inicio la grabación y activo. Ok. Lo paro y paro la grabación. Y ahora voy a regresar y voy a verificar si grabó el sonido. Ejecuto. Bien, perfecto. Entonces ya podemos, sin ningún inconveniente, grabar cualquier tipo de sonido desde mi equipo, simplemente colocando los drivers correctos del equipo que nosotros tenemos o poseemos. Recuerden irse a la configuración de sonido, buscar mezcla estéreo y activarlo. Esto no ocurre con equipos de marca porque los equipos de marca vienen ya con todos los drivers instalados. Esto ocurre más específicamente, como les mencioné, con clones. Bueno amigos, espero que este video les sea de utilidad. Compártanlo con sus amistades, con sus familiares. Tal vez a alguno de ellos les pueda ser de utilidad porque esté pasando por este tipo de problema, que quiere grabar un sonido de su computador y no pueda. Así que suscríbanse al canal para que lo apoyen y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Okay.